Bueno, buenas noches, amigos. Bienvenidos al canal Rogior. Nos encontramos en Sevilla y vamos a entrevistar a una gran persona y a un gran profesional de la abogacía que tenemos aquí a mi derecha, que se llama Mario López. Mario, un placer tenerte aquí. Te lo agradezco en el alma, de verdad. Muy bien, muchas gracias. Después de muchos años nos volvemos a ver y mira qué bien que podemos hablar, porque tú y yo hemos hecho muchas quedadas o algunas quedadas que tú has asistido, pero hemos hablado muy poco, no hemos tenido ocasión porque eran muchos, ¿no? Y claro, hay que entender que la cosa se pone difícil, pero aquí podemos hablar lo que nos dé la gana, como queramos y tranquilamente y relajados, Muy bien. Sin ningún problema. Si te parece bien, empezamos por tu vida, en tu vida infantil, ¿no? Tú naciste en el seno de una familia. ¿Tus padres son sevillanos? Mi padre es de Extremadura, de Llerena. Ah, de Llerena. ¿Y tu madre? Pero vino aquí con 5 años. Mi madre sí es de Sevilla. Es sevillana. Sí. Y sois 3 hermanos, ¿no? 3 hermanos somos, yo el mayor. Tú el mayor. ¿Y se llaman? Mi hermano, el que me sigue, David, y el más pequeño, Óscar. Todos en el Joaquín Benjumea Burí, ¿no? Todos estudiaron en el mismo colegio. Bien. ¿Tú empezaste primero y segundo con, si te acuerdas? Sí, yo creo... Bueno, primero y segundo, no. ¿No te acuerdas muy bien? No, yo creo que don José Rodríguez, creo que fue a partir de tercero. Sí, fue a partir de tercero, cuarto y quinto. Pero primero y segundo no me acuerdo. Vale, pues muy bien. ¿Y don José qué tal? Pues unos recuerdos magníficos, unos recuerdos muy entrañables. Es como que se echa de menos aquellos primeros años en el colegio, ¿no? Ya uno sí tenía más o menos conciencia, ya uno tiene recuerdos realmente de esa época, y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. Hace ya tiempo que no lo veo, lo vi ya mucho después, porque yo sigo visitando Alcosa porque mis padres viven allí. Y me recuerdo haberlo saludado, él ya no se acordaba, pero cuando yo le dije quién era y tal, pues hizo memoria. Y la verdad es que yo lo recuerdo con mucho cariño, mucho cariño. Después pasaste a la secundaria, a la segunda etapa, ¿y quién te dio clase? Pues recuerdo inglés, don Ángel, don Andrés era lengua, don Antonio sociales, la señorita Valle, usted, matemática, usted también, don José también me dio, no sé si ya fue en séptimo, octavo, sexto, don José me dio matemática. ¿Pero don José, el cuñado de Felipe González? Sí, sí, don José, el cuñado de Felipe González. No, don José Rinco. Eso es. Sí. Esos fueron los profesores que yo recuerdo. ¿Y gimnasia quién te daba? Gimnasia me daba don Ángel, el de inglés, el de inglés. Entonces no había profesores específicos de educación física. Ahora ya sí lo hay. Religión me daba el que era director, don Juan. Me daba religión. En fin, esos fueron mis profesores. Bueno, ¿y qué tal? ¿Eras como estudiante? ¿Qué tal? Bueno, yo creo que no solo de estudiante, sino en mi vida, si algo he tenido ha sido la constancia. Yo no destaco por ser muy inteligente, pero sí por constante. Lo único que ocurre es que yo me solía juntar, y así de decirlo, quizás con los más golfillos, entiéndase golfillo, con los que les gustaba la fiestecilla, no era de los niños. Lo que pasa es que sí tuve una virtud, y no quiero ser inmodesto, pero era la verdad, tuve la virtud que luego, cuando había que estudiar, estudiaba. Entonces yo creo que fui un estudiante normal. Bueno, aprobé. Pues muy bien. Saliste del Joaquín Benjumea Burí y fuiste a parar a... Fui a parar aquí cerca al... Turina, Joaquín Turina, que era el San Pablo II cuando yo entré al principio. Joaquín Turina luego se cambió. Y de ahí a la universidad, ¿no? De ahí pasamos... Bueno, hice COU en el Martínez Montañés, nocturno, porque ya trabajaba y tal, y tuve que compatibilizarlo, y de ahí a la universidad, efectivamente. Y abogado. Nada más y nada menos que abogado. Mario, ¿de qué te vino la vocación? ¿De dónde te vino? Pues si tengo que ser honesto, yo no tenía vocación de ser abogado. Yo tenía vocación de periodismo. Recuerdo que en esa época, además, se abrió Canal Sur aquí, en Andalucía, y quería ser periodista. Pero tengo que decir que no me dio la nota, por eso que decía que yo aprobaba. Y bueno, a mí después de periodismo siempre me ha encantado, y de hecho me sigue encantando y lo sigo estudiando, la historia. Pero en ese momento, bueno, pues tuve, yo creo que un rayo de luz de elegir entre lo que me gustaba, realmente mi vocación, que era la historia, la arqueología, o ser algo más pragmático, y elegí Derecho. Luego, una vez en la carrera, sí... ¿Empezó a gustarte? Empezó a gustarme, sí empezó a gustarme. Muy bonito, muy atractivo, Sí, la verdad es que es un trabajo ciertamente estresante, pero también nunca te cansas de él, porque son cosas distintas, y luego sí es verdad que te da mucha cultura general. ¿Y dónde vives? ¿Sigues viviendo en Alcosa? No, vivo en Mairena del Aljarafe.
Vienes todos los días prácticamente aquí, ¿no? Sí, bueno, cerca. ¿Cada cuántos días? Va por rachas. La semana pasada, la anterior y esta, pues casi a 3 juicios a la semana, y a lo mejor te llevas un mes que tienes 2 juicios, 3 juicios al mes. ¿Disfrutas tú en los juicios o no? Sí. Es el momento de mi trabajo, al menos del mío, pues que más desgaste físico y psíquico tienes, sobre todo si es un juicio pues complicado e importante. Pero sí, esa disputa dialéctica, esa disputa, digamos, razonable, ¿no? Donde primero habla uno, luego va otro, normalmente no nos interrumpimos, y donde hay una persona que es la que dirime al final esa controversia, la verdad es que sí me gusta. El día que estuvimos hablando por teléfono, sí, me dijiste que los abogados, que tal y que cual, que estaban muy mal vistos, ¿y eso por qué? Sí. Bueno, yo tengo que decir lo contrario, ¿eh? Sí. Y el abogado mío es fantástico, de buena persona, pero buena persona de verdad. Yo me imagino que tú también eras antes buena persona, ahora serás mejor, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que la profesión de la abogacía en general, quizás es una impresión, pero sí, en general está mal visto, ¿no? Y está mal visto seguramente porque es probable que si cada uno tenga una buena impresión de su abogado, si le ha hecho el trabajo bien, o aun cuando no le hayan dado la razón, pero haya visto que se ha esforzado. Pero claro, el abogado no solo hay una parte, hay otra parte, ¿no? Habría que preguntar qué impresión le causó el abogado contrario. Y muchas veces, si la cosa no sale bien, y a una de las dos partes no le va a salir bien porque alguien pierde en un juicio, pues uno con lo que se queda es o bien con que mi abogado lo ha hecho muy mal, o que el otro abogado era mala persona y ha usado malas artes. Entonces yo creo que la abogacía, y de hecho se dice, ¿no? Es común que se diga que la abogacía, bueno, pues que los abogados mejor cuanto más lejos, ¿no? Sí, bueno, sí, eso se dice, claro. ¿Sabes? Eso porque hay que pagarlo, claro. Hay que pagarlo y ahí... Eso es más bien caro, ¿eh? Señal de problema. Tenemos un problema con eso, don Roque, con el tema de que somos caros. Los abogados, de cara a los clientes, el problema que tenemos es que, yo por lo menos lo digo así, no nos ensuciamos las manos y normalmente vamos bien vestidos. Y eso muchas veces no se valora. Es decir, cuando llevamos un coche al taller, a lo mejor nos clavan 600 euros por cualquier cosa, pero como vemos al mecánico, que en fin, que tal, que es igual, es una profesión igual de buena que la de abogado, evidentemente. Pero uno sí se hace la idea, es que me ha hecho algo. El abogado parece que no ha hecho nada. Y bueno, y a veces sí hace mucho. Sí que hace mucho, ¿eh? Yo por la experiencia que tengo, demasiado. Lo que pasa es que el abogado, el procurador, el juez, el fiscal, el otro de la moto, y entonces hay mucha gente en un juicio, mucho, yo qué sé, es complicado, ¿no? Es complicado. Sí, que a uno le den la razón, bueno, pues el dicho que hay, ¿no? Eso, pues tiene que tenerla, tiene que saber pedirla y alguien te la tiene que querer dar, que en este caso es el juez. Las 3 cosas se tienen que dar para que te den la razón. Yo creo que la persona que en este caso requiere los servicios de un abogado tiene que ser consciente de una cosa. Nadie le garantiza que le vayan a dar la razón, aunque realmente la tenga. Nadie se lo va a garantizar, porque estamos hablando de que es al final una tercera persona que escucha 2 versiones distintas, que observa las pruebas de 2 partes distintas, la que al final va a decidir quién tiene razón o quién no la tiene. Pero bueno, eso es en todos los ámbitos de la vida, creo yo, al final. Dime la verdad, ¿eh? Solamente la verdad y nada más que la verdad. ¿Hay justicia en España? Hay justicia en España. Esa pregunta, don Roque... Es relativa, ¿no? Claro, nos llevaría... aparte nos podría llevar a una conversación muy extensa. Primero habría que definir qué es la justicia. ¿Qué es la justicia? Sí, yo al menos me atrevo a aseverar una cosa. La justicia y el derecho no es lo mismo. Una cosa es la justicia y otra el derecho. Para que se llegue a la justicia es necesario el derecho, y el derecho está sometido a unas normas. Le voy a poner un ejemplo. Que muchas veces son inmorales, ¿no? Serán justas, serán legales, pero muchas veces son inmorales. Son inmorales. Puede ser que sean inmorales dependiendo de las circunstancias, pero son necesarias, ¿no? El ejemplo que voy a poner, yo puedo tener razón y que yo decirle a mi abogado que me defienda, ese abogado defiende, pero se le pasa un plazo para aportar un papel que es fundamental. Bien, o quizás mejor el otro ejemplo que lo va a entender todo el mundo. Un señor terrorista mata personas, se le graba, eso ha pasado, ¿no? Se le graba en la cárcel la conversación con su abogado diciendo que efectivamente he matado a todas estas personas. Eso se lleva a juicio, pero en el juicio se declara que esa prueba no vale, porque vulnera un derecho a la intimidad, porque no se puede grabar a un preso con su abogado.
todo el mundo se ha enterado de que esa persona ha dicho lo he matado. Pero esa persona sale libre si solo hay esa prueba. ¿Eso es moral o inmoral? Pues probablemente sea inmoral porque esa persona ha matado y requiere un castigo. Ahora bien, para que la justicia al final sea justicia tiene que estar sometido a unas normas, porque mañana eso mismo que se ha hecho se puede usar en nuestra contra, no teniendo incluso, o teniendo incluso nosotros la razón. Entonces debemos estar sometidos a una serie de garantías donde efectivamente muchas veces las garantías son para las personas que cometen delitos, pero también estamos hartos de ver películas americanas donde no se respetan esas garantías, se manda a la persona a la silla eléctrica y ahí sí nos da pena, porque se ha matado un inocente. Hay que ponerse en las dos partes y es complejo. ¿Y no es más importante lo moral que lo legal? Por supuesto que es lo más... se debían de combinar por lo menos las dos cosas. Ambas cosas los jueces deberían de tenerlo en cuenta. Sin embargo, se tiene en cuenta solo y exclusivamente lo legal. ¿No es así? Bueno, no. Vamos a ver. Tenemos que tener una seguridad jurídica que se llama, ¿no? No me quiero tampoco poner muy técnico, ¿no? Es decir, en definitiva, ¿qué es la moral? Probablemente la moral... Vamos a poner un ejemplo para que la gente también lo entienda. ¿Qué es la moral respecto al aborto? La moral para una persona que está a favor del aborto no es la misma que para una persona que está en contra del aborto. Entonces, cuando se dice la justicia tiene que ser más moral, pero definamos la moral. La moral es relativa también. Claro, si entramos en la moral, estaríamos perdiendo seguridad jurídica. Es decir, ¿qué es la seguridad jurídica? Que yo vaya a un tribunal y al menos sepa qué normas se me van a aplicar y qué normas no, con independencia que el juez valore si es esta norma o es esta otra, si yo tengo razón o no. Pero si solo nos basamos en la moral, pues eso tendríamos el problema del aborto. ¿Quién tiene razón? El que dice que sí, el que dice que no, cada uno tendrá su opinión. Ahora bien, debe haber una norma, y ahí viene toda la controversia que genera, por ejemplo, la ley del aborto, que establezca un supuesto. Pues el que esté alejado de este supuesto por un bando dirá que eso es inmoral y el otro dirá que es inmoral. Sí, pero es que la moral es muy relativa, como bien han dicho usted. Mira, ¿por qué cuando se va a un banco que tienes un plazo fijo, te dan un montón de papeles con una letra pequeñísima y eso los gobiernos, tanto este como el anterior, lo tienen como normal? Y cuando la gente así, si es que primero una serie de palabras técnicas que no la entiendes y segundo que es que no las puedes leer y detrás de ti hay, o sea, te presentan 10 folios. Quien dice en un banco dice en una casa de seguro o dice donde sea, ¿no? ¿Por qué consienten eso? ¿Por qué se consiente? Bueno, yo ahí no que le voy a dar mi opinión personal, ya no como abogado. Cuando hablamos de un banco, pues simple y llanamente porque los que mandan y los que mueven los hilos son los bancos. Eso lo acabamos de ver. Entonces, la legislación bancaria, de hecho, es muy permisiva con ciertas prácticas de los bancos, y si a los bancos se les está poniendo coto a ciertas actuaciones que hacen de forma abusiva, ¿no? Y está saliendo en prensa casi a diario, no es precisamente por las normas que haya, sino por la interpretación que los jueces están haciendo de esas normas. Entonces, ¿por qué se le permite? Pues porque el gobierno está en manos de los bancos. ¿Qué nos aconsejas que hagamos? Hombre, yo lo que aconsejo es que tengamos una actitud preventiva respecto a ciertas cosas que tienen su trascendencia. Es decir, si yo voy a comprarme una casa y el banco me va a dar un dinero, yo me estoy comprometiendo a devolverle ese dinero que muchas veces me voy a tener que llevar toda mi vida trabajando para pagar. Además me comprometo a pagar solo en 40 años, ¿no? En la vida sabemos lo que pasa hoy, lo que pasa mañana yo no sé cómo voy a estar. Y donde además nos dan un contrato muy extenso, muy técnico, en donde nos mandan a un notario, normalmente el que dice el banco, no el que yo elijo, sino el que dice el banco. Yo ahí lo que pueda aconsejar... Los notarios son notarios, ¿no? Sí. O sea, se puede confiar plenamente en ellos, ¿no? El notario lo que hace es dar fe de eso, pero el notario no asesora. No, te dice esto es así, lo haces blanco. Claro, de hecho, estamos viendo como cada vez hay más sentencias, por ejemplo, algo que la gente conoce de cláusula suelo, y todas esas escrituras donde se está anulando la cláusula suelo ha pasado por un notario. Y ningún notario ha dicho, oiga, tenga usted cuidado que esto que está firmando es abusivo. Ninguno. No te lo dice. Claro. Entonces yo ahí, a la pregunta que me hacía, yo lo que aconsejo es que se vaya antes a un abogado. Porque es que estoy firmando algo que no es posible que yo lo haga si no tengo los conocimientos necesarios para hacer eso. Es como si se me estropea el coche. Pero entonces mejor no hacer el fondo ese,
porque si tienes que pagar al abogado y los intereses están bajísimos, como que pierdes dinero, mejor dejarlo en una cuenta corriente, ¿no? Hombre, eso al fin y al cabo es una posibilidad que siempre tiene la persona. Es decir, ahora bien, hay dos cosas: o yo firmo eso porque a los bancos le permiten que me dé eso así, o yo antes de firmarlo me asesoro para saber qué estoy firmando. Igual no me conviene. Bueno, vamos a dejar las cosas serias y vamos a entrar un poco en otra cosa así más alegre, ¿no? ¿Alguna anécdota que te haya pasado en el cole o en la abogacía o en donde sea? Bueno, a ver, antes también estaba recordando anécdotas y tal, cuando también venía para acá y tal. Vivencias, ¿no? Más que anécdotas, vivencias. Vivencias, yo recuerdo, por ejemplo, en tercero, cuarto y quinto, con don José, nos hacían grupos. La clase se dividía en grupos de 4 o 5 personas. Esos grupos fomentaban un poco la competitividad sana, porque dependía de los deberes que se hiciera y de cómo se hiciera de ese grupo, se valoraban todos los miembros del grupo, se ganaban unos puntos. Y al final, el que ganaba, pues tiene un premio que normalmente era irse de excursión. Yo creo que nos íbamos todos, pero el que ganaba, si a lo mejor íbamos a un sitio donde había unas atracciones, pues el primero que se montaba era el que ganaba, algo así, sí. Que recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo de eso. Me acuerdo también, de forma muy entrañable, de las fiestas que hacíamos en los colegios, en segunda etapa, para sacar dinero para ir a las fiestas. Al viaje a Mallorca. Bueno, a Mallorca cuando fui yo, o donde fuera, yo fui a Mallorca. Y yo recuerdo, y hoy día lo veo, yo pienso, digo, si eso lo hicieran hoy, ¿cómo terminarían en esa fiesta? Porque con el tema como está hoy la juventud y la violencia, yo no sé si, bueno, de hecho no creo que se permitieran. Sin embargo, nosotros poníamos luces de colores y aquello se formaba una, y yo no recuerdo nunca que hubiese ningún problema. Más recuerdo ir que en la quedada nos hemos visto con compañeros, con Carrera, que desde aquí los saludo, Paco Carrera, que íbamos y nos poníamos allá a bailar y la chica que a lo mejor te gustaba del colegio y tal. ¿Fuiste con Carrera a Mallorca? Sí, fui con Carrera a Mallorca. ¿Os llevé yo? Exactamente. Que fue cuando el famoso gol de Bélgica de Eloy, que vimos el barco. Eso, exactamente. Pues tú sabes lo que pasó con Carrera, ¿no? Que las niñas se lo comían. Sí. Porque era muy les resultaba muy interesante, ¿no? Sí. Y había unas chicas de Valencia, en la discoteca, que me querían a mí convencer para que en vez de acostarnos a la 1, nos acostásemos a las 2. Y cosa que yo no podía hacer porque al día siguiente había que levantarse temprano, que teníamos que hacer cosas, teníamos que ir de viaje a otro sitio y tal. Yo, no fiándome de eso, digo, mira, yo dormía en un bungalow, no sé si te acuerdas, porque estábamos en un hotel que se llamaba El Pueblo. Yo recuerdo más o menos el hotel. Sí. Y sí recuerdo que eran... Sí. Y en el bungalow éramos 5. Y yo cogí a los 5 más rebortosillos para tenerlos controlados, porque por la noche no me fiaba de ellos, ¿no? Y uno de ellos era el Carrera. ¿Qué hice? Que donde dormía lo cambié. Y dije, mira, yo voy a dormir en tu cama y tú duermes en la mía, porque no me fío de que alguna niña de estas venga por aquí y se meta dentro de... No me fío. Y entonces con esas cosas teníamos que tener mucho cuidado, porque con Carrera, bueno, yo quiero recordar que había que estar encima de él. Sí. Porque era muy, yo qué sé, ¿no? Bueno, tenía atractivo, tenía el sex appeal con las niñas. Sí. Y yo no sé si fue en aquella excursión, en aquella excursión, cuando a las 3 de la mañana se nos escapan 2 niñas. Porque venía una madre con nosotros. Y entonces, claro, con las niñas dormían las madres y mi mujer, que también vino en esa excursión, vino la señorita María José, que era mi mujer. Y entonces, a eso de las 3 de la mañana, cuando la madre se durmió, se levantan las 2 niñas, se visten, se arreglan, se preparan, y habían quedado con 2 ingleses. Menos mal que yo estaba dando vueltas por allí, mi mujer y yo, y las vimos. Y entonces salimos detrás de ellas salieron corriendo, pero dijimos, bueno, vamos a ver dónde se meten, ¿no? Como la vimos salir del sitio, tenéis que venir aquí. Y al final pues las cogimos y tal, y bueno, aquello fue... Son las cosas que suelen pasar de viaje de fin de curso. Lo pasamos los maestros muy mal, para que vosotros lo disfrutaran. Lo disfrutaréis y lo pasaréis muy bien, pero bueno, así son las cosas. Hablando también de la abogacía, yo hice magisterio en la escuela de la calle San Felipe, en Córdoba, y al lado de la escuela magisterio estaba la audiencia. Y a mí me encantaba asistir a los juicios. Cuando teníamos una hora libre, faltaba algún profesor o lo que sea, pues nos íbamos, mis amigos y yo nos íbamos a ver a la audiencia, a ver los juicios. Entonces tuve viendo un juicio,
donde a un guarda en una finca lo habían tirado a la reguera, una reguera que había muy profunda y casi se ahoga el hombre, ¿no? Y llevaron por lo menos 10 testigos y cada uno, tú sabes que los testigos los ponen aparte y los van sacando de uno en uno, y cada uno decía una cosa. Uno decía blanco, el otro negro, el otro azul, no se ponían de acuerdo. Y ya el último testigo, que era un hombre así muy de campo, ¿no? Pues le dijo el juez: ¿usted es amigo o enemigo del acusado? Dice el hombre: yo, señor juez, ni amigo ni enemigo, yo soy normal. Y dice: bueno, pues usted vio lo que pasó. Sí, ¿qué pasó? Dice: nada, que empezaron a luchar este señor con el guarda y le dio un empujón y lo tiró a la reguera. Y dice: bueno, ¿y cómo lo sacaron? Dice: pues señor juez, empapadito. Y aquello fue, bueno, una explosión de risa que para qué te quieres enterar, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Son anécdotas que pasan. Bueno, ¿qué le dirías tú ya a la gente para terminar esta entrevista tan interesante que tenemos? Bueno, pues hombre, yo le diría, respecto al colegio, a los profesores y tal, que fui afortunado de estar en el colegio que estuve, de tener los compañeros y de tener los profesores. Que esto mismo, ¿no? Que usted me pueda entrevistar a mí después de 30 años, a lo mejor, o sí, cerca de 30 años, que yo terminé ya el colegio, pues para mí es una alegría, supongo que también lo será para usted, y eso, digamos, es prueba de la relación, quizás especial, que ahora valoramos más lo que éramos alumnos, porque quiera o no, también había momentos en el que se veía al profesor como el enemigo, pero que con el paso del tiempo, desde luego, nos hemos dado cuenta, al menos yo me he dado cuenta, que esos profesores también tienen que ver en la forma de ser, en la persona en la que yo hoy me he convertido, ¿no? Entonces, son parte también, digamos, de mi educación, lo que estas personas, con usted también, que me dio clase, pues han conformado, ¿no? Me han conformado a mí como persona. Así que yo, pues la verdad es que muy contento, muy agradecido de estar aquí, me estaba sorprendido y nada, y deseando verme por la tele. Bueno, ¿y qué te parece esto que estamos haciendo? Estas entrevistas que ya llevamos 4 o 5 de chicos así del colegio, sobre todo de chicos de los primeros que tuvimos, de hace 30 años, que nos veamos así, porque en las quedadas lo pasamos muy bien, pero es que los profesores no podemos hablar con 80 a la vez, pero ahora sí que lo estoy pasando fenomenal, hablando así contigo, de una manera tan relajada y tan amigable, ¿no? Y estoy disfrutando de verdad. ¿Tú qué opinas de eso? Hombre, yo creo que es una iniciativa muy bonita, ¿no? Porque efectivamente aquí tenemos oportunidad, bueno, pues de hablar, de conocernos más también, ¿no? Ya no como el alumno que éramos, y además de ver a antiguos compañeros también ya con cierta edad, verlos cómo han crecido, verlos, que nos cuenten también su experiencia, que nos cuente cuál es su vida, ¿no? en su labor diaria hoy día, y un poco compararnos para que nos entre esa nostalgia, cómo éramos, cómo somos ahora. Pero es bonito. Y lo que hacemos ahora, ¿no? Yo lo he visto muy interesante, por eso lo estoy haciendo, porque creo que a la gente le está interesando mucho saber de ti, que te han visto en el colegio, y muchos no saben ni siquiera que eres abogado. Sí, probablemente hay muchos tú tampoco sabes de los demás. Efectivamente. Ni de dónde trabajan, ni los hijos que tienen, ni cuánto. ¿Verdad que sí? Sí, entonces, sí. Las cosas gustan, ¿verdad? Claro que sí. Además, yo animo a los compañeros que le llamen y que queden con usted porque es algo bonito. Merece la pena, ¿verdad? Merece la pena muy mucho. Bueno, Mario, ha sido un placer estar Igualmente. aquí contigo, de verdad, de corazón, Encantado de tenerte a ti. Igualmente. Y que no sea la última, que nos veamos más a menudo, que tendrás como abogado, tendrás muchas cosas que contar y también como persona. Cuando quiera, a su disposición estoy, don Roque. Vale, pues muchas gracias, hombre. Muy bien. Y ya ustedes, muchas gracias por su atención, lo dejamos de momento y hasta otra. Gracias.